Bienvenidos al podcast Testigos de Fe. Pero muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, desde donde nos están viendo, desde qué lugar remoto de la tierra usted ahí estado pegado desde emisora Mariana, muy pegado a estos podcasters, a esos podcasts donde estos episodios nos han llenado de amor, de fe, de intriga, de saber un poquito más, de ir más allá, de averiguar más qué nos trae San Agustín, la vida de San Agustín, qué nos puede ofrecer emisora Mariana. Y hemos traído invitados súper especiales porque ustedes se lo merecen, para que ustedes ahí rápidamente vayan a nuestras redes sociales, nos sigan y nos etiqueten, nos hagan preguntas, porque cada pregunta que usted hace es súper valiosa para nosotros, porque acá les vamos anotando, les vamos escogiendo, y si usted quiere salir rápido en el podcast, es simplemente que usted vaya, comente, nos siga, y nosotros en el próximo podcast ahí vamos a estar recibiendo esas preguntas que para ellos son súper valiosas y súper importantes. También recordándoles que llegamos gracias a nuestra provincia Señora de Gracia de Colombia, y también bajo la dirección de nuestro querido padre Fray Julián Ospina Gómez. Detrás de cámaras, detrás de dirección, Juan Camilo Urbano, nuestro querido, yo, Cami Niño, y hoy con un invitado de lujo, un invitado especial, un invitado que hace poquito tuvo sus votos y que más adelante, de pronto usted, ya que si es aquí súper familiar de emisora Mariana, sabe de quién estamos hablando, porque también tiene gafas igual que yo. Entonces le vamos a dar la bienvenida acá a un hermano de la casa, a que nosotros lo queremos, lo apreciamos muchísimo, el Fray Miguel. Hola a todos, espero se encuentren bien. Pues agradecerles antes por esa invitación, por haber invitado a este programa, este podcast. Y bueno, que disfruten de las respuestas que vamos a dar a continuación. Hace poquito tuviste tus votos, ¿cierto? Sí. ¿Ya hace cuántos meses? Eso fue en diciembre, habrán pasado un mes, 2 meses más o menos. Yo dije, no, pero ya en noviembre, octubre, y ya, es que no, diciembre. O sea, pasó súper poquito. Sí, fue muy cercano, y entonces digamos que es una fecha muy especial para mí, porque es avanzar en este seguimiento a Cristo, que es largo, pero es bonito. ¿Cuántas etapas faltan? Falta más o menos 2 etapas, que es el diaconado y el sacerdocio. O sea, ya la ordenación por último. Entonces aún ahí vamos. El tiempo ya no depende de mí, sino más que todo de la provincia, que es la que te aprueba, la que te llama a dar ese siguiente paso. ¿Cómo te has sentido en este proceso? Ha sido muy bonito, obviamente tiene sus espinas, es como una rosa, no es bonita, pero tiene sus espinas. Es difícil a veces en el camino, uno se encuentra ciertos topes o ciertos obstáculos que toca pasar, pero yo le doy muchas gracias a Dios. Es el que le da la fortaleza a uno para seguir. Si no, uno se queda ahí estancado, ya no continúa. Entonces le doy gracias a Dios porque uno orando, uno acercándose a Él, es que puede seguir caminando al lado de Él. ¿Hace cuánto sentiste ese corazón inquieto? Ya llevamos más de 8 años en esto. Estamos caminando con la formación, filosofía, teología, con mis hermanos de comunidad, porque nosotros entramos un grupo y ese mismo grupo es el que va avanzando. Entonces quedamos 3, éramos 11 y quedamos 3. Entonces uno ve que es difícil. Y digamos los que llegan al final es la perseverancia, es el amor también a Dios que uno le deposita. Como también las personas que se van y dicen, bueno, yo me voy a hacer otra cosa, pero aún sigo con Dios. Entonces ya depende mucho de la vocación que uno mismo discierna en ese camino. Así como estás viviendo este proceso, ¿quién fue San Agustín? Para las personas, para ti, ¿y cuánto tiempo vivió él? Digamos que San Agustín es un gran santo. ¿Por qué? Porque es igual de humano a nosotros. Cometió sus errores, hizo sus embarradas por ahí. Tenía sus vicios, se le podría decir. Sus cositas. Sí. El bajo Entonces, mundo. esas cosas son muy normales en uno, pero él las demuestra, ¿no? Él dice, orgulloso, yo pasé esto, pero me enseñó y me mostró a alguien más, que fue a Jesús, que fue a Dios. Entonces, es ver esa apertura que él tiene, iniciando una vida normal como nosotros somos, que quizá uno dice, no, a mí me gusta esto, me gusta ir a fiestas, me gusta esto, pero a pesar de eso él dice, bueno, si yo no hubiera vivido eso, nunca hubiera conocido a Dios. Entonces es de admirar ese punto, ¿no? Él nace el 13 de noviembre del 354, hace siglos.
sea, no habíamos nacido. Sí, hace mucho. Y fallece el 28 de agosto del año 430. Digamos que San Agustín tiene dos padres. Todo lo que él tiene, su vida, lo que él fue, o digámoslo así mejor. Uno es lo que los papás le enseñan, ¿no? Uy, qué frase tan... Sí. ¿Sí ven, papás? Entonces digamos que Santa Mónica, una santa, ella tenía su fe Divina. muy fuerte. Sí, completamente. Y también tenemos un Patricio, que no tenía su fe tan fuerte. Patricio era el papá. Y este papá es como el típico papá que se preocupa por la educación de sus hijos. Entonces, ¿él qué hacía? Buscaba afanoso encontrar que su hijo estudiara retórica al 100, al máximo. ¿Para qué? Para que él llegara a ocupar un puesto dentro del imperio. Lo que se podría decir es como ser un buen abogado actualmente. Sí. Entonces lo que él hace es eso, estudiar y prepararse a lo que se llamaba la retórica. Entonces, gracias a estas dos personas y su fe inquebrantable de Santa Mónica, San Agustín es lo que es. ¿Sí? Él estudia, él se prepara, él hace de todo. ¿Para qué? Para ocupar ese puesto y lo logra. Porque él empezó a dar clases de retórica, pero estas clases de retórica no le daban económicamente pues lo suficiente. No Entonces, ganaba, sí, como en estos digamos tiempos. Entonces él se adentra a un concurso como los que hace, digamos, la alcaldía, cositas así. Allá lo hizo el imperio, un concurso de retórica. Y él lo Interesante. gana. Imagínate eso, chévere. De cosas que no se sabían de Sí. San Agustín, hoy aquí en Emisora Mariana, en Testigos de Fe. Entonces, ¿ves? O sea, él compite y lo gana. Y al ganar este puesto, ya es reconocido dentro del imperio, ¿no? Él ya sirve en Milán, que es donde estaba, digámoslo así, como la sede central del imperio. Sí. Y allí en Milán es donde él empieza a desarrollarse como empírico, como un gran retórico. ¿Qué es lo que pasa allí? Que se encuentra con un Ambrosio, que es un obispo. ¿Y por qué se encuentra con él? Porque en ese momento había, ahora se me fue el nombre, un emperador, pero él era pequeño, digamos, Ok. era un menor de edad. Entonces su mamá, que sería como la emperatriz, ella mientras tanto cuidaba el puesto de su hijo mientras él seguía creciendo y iba tomando más fuerza para su puesto. Entonces mientras tanto esta emperatriz le pide a San Agustín que dialogue con Ambrosio, o sea, que vaya, escuche sus homilías, contra qué lo puede rebatir. Todo esto, ¿por qué? Porque ella quería ganarle a Ambrosio ese puesto que tenía ahí dentro de la catedral, Ok. ¿no? Entonces empieza a escucharlo y mientras lo escucha, y es donde a mí me llama la atención porque se dicen, o muchos padres mencionan esto, que la palabra de Dios es como una gota que va cayendo en una roca y al final, ¡pum!, la parte, ¿no? Con San Agustín pasa esto. Él, a pesar de buscar su verdad, tengamos en cuenta en que antes lo intentó encontrar Sí. y nunca lo encontró. O sea, él decía, en la Biblia no está la verdad, no la leyó, porque le parecía algo muy sencillo como para tener una verdad tan grande. Ush, o sea, para San Agustín la Biblia era sencilla. Sí. Lo que Digamos, para otros era... antes de su conversión, sí. Ah, Antes de su conversión, él leyó la escritura, se acercó allí y decía, como algo tan sencillo va a tener la verdad. ok. Entonces a mí no me parece. Y es por eso que él se va a otras sectas y busca como la verdad en ellas. ¿Qué pasa en ese momento? Escuchando a San Ambrosio, que es un santo, este obispo empieza a talarle el corazón, como esa gota que cae en la piedra. Entonces, ¿qué hace? Rompe ese corazón y ahí es donde inicia su conversión. ¿Por qué? Porque escuchando todo eso él dice, oh, es diferente a lo que yo lo entendía. Allí está la verdad, allí está esto. Y ya empieza a cambiar su vida en torno a esto. Y imagínate tener un cargo tan grande y convertirse para empezar a hacer otro camino muy diferente, ¿no? Entonces, Algo digamos, que- eso es lo que Sí, sorprende. era como si tuviera el angelito bueno y el angelito malo, pero está siempre esta persona que, aparte de Santa Mónica, Ujú. está esa otra persona que le decía, oye, sí, el camino de Dios, la Biblia. Sí, Qué interesante. O sea, qué bonito porque ya vamos viendo que no solamente Santa Mónica, sino otra persona en la vida de San Agustín. Vea, pues.
hoy Fray Miguel viene, mejor dicho, con tips, Oh. con tips. Ahí, Preparadísimo. yo he estudiado hace 5 semanas. ¿Cómo Entonces, fue la representación en la conversión de San Agustín para la iglesia? Digamos que esta conversión trae muchas cosas, ¿no? Como sabemos, él estuvo en varias sectas buscando esa verdad porque él era inquieto por buscarla. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él encuentra la verdad, porque San Ambrosio Sí. se le explica, porque él empieza a escucharla. San Ambrosio. Entonces, cuando él encuentra esa verdad, empieza a defenderla delante de las demás sectas. Por eso están muchísimas, pero muchísimas obras donde él empieza a defender la fe. Contra los Ok. maniqueos, contra los donatistas. Todas estas son respuestas que él da diciendo: yo ya conozco la verdad y esta es la verdad. Entonces la escribe, la debate y empiezan las peleas, por así decirlo, con ellos, ¿no? San Agustín tiene algo bonito dentro de sus obras, y es que no son obras así como esto significa esto, no, son diálogos que él tiene. Entonces hay obras en las que tú empiezas a leer y dices: mira, este es Donato, que era como el que, digámoslo así, Donato fue el que inició el donatismo. Entonces él empieza a rebatir con él. Y ahí aparece Donato, dice esto. Y San Agustín dice esto. Y empieza así como esa pelea, y es grabada por completo. Y allí es donde aparece la respuesta, cuando él le gana, cuando él esto. Entonces por eso digo, es bueno leer esas obras que son únicas. Sí. Una pregunta. Tú dices que hay libros escritos por San Agustín. De todos ellos, ¿cuál es el que te llama más la atención y por qué? Digamos que las confesiones, sé que es el más famoso, todo el mundo dice: no, las confesiones porque no me sé los demás, pero no conozco los demás. Pero el que más me ha gustado es ese, y el que le sigue es el libro de la felicidad, donde él expone también la felicidad. Estos dos libros son los que más me han llamado la atención. Uno, las confesiones, porque él se desnuda, así se menciona, él se desnuda completamente y dice: vea, yo era así. Y no pone tapujos, no. Yo era juicioso, no. Yo era así. A mí Yo era me gustaba terrible. esto, sí. Me gustaba ir al circo, me gustaba ir al este. A la tomazón, que Sí. le llaman ahora. Entonces digamos que todo eso lo menciona ahí. Y el libro de la felicidad menciona cómo se puede llegar a la felicidad. La felicidad es un paso poco a poco que se va dando. Digamos, uno nunca está feliz completamente. Dice: la felicidad completa la encuentro cuando ya me encuentro con Dios. En ese encuentro es la felicidad absoluta. Lo que tenemos ahorita es una felicidad que nos va preparando para esa felicidad. Entonces es muy bonito, me gusta esos dos libros. Si pudieras regalar alguno de esos dos, ¿cuál sería? La felicidad. Sí, la felicidad es uno de ellos que espero que a la persona que se lo dé le encante también. Qué bonito como de pronto hemos vivido en este diálogo, en esta conversación con Fray Miguel, las diferentes etapas de San Agustín. Y no solamente nos vamos a centrar como en varios puntos. ¿Por qué? Porque vimos a San Agustín bueno, a San Agustín de pronto el que empezó con la fe, el que perdió la fe, el que vino, el que buscó, el que no buscó, pero siempre con ese corazón inquieto. Y ahí sí como el cuento de la canción Tarde te amé. Así como Y es es. literal. Y además esa canción es saca de las mismas confesiones. Él mismo lo dice: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tú estabas siempre conmigo y yo siempre me alejé. Todo esto está ahí escrito. Vea Porque él pues. mismo lo anotaba. Él decía: uy, yo ya estoy viejo y hasta ahora te encuentro. Entonces digamos es eso. Pero es muy bonito. Muchos de nuestros escuchas de acá, del podcaster, de la emisora, de las redes sociales, se preguntan cómo puede influir San Agustín en la vida de ellos, en una vida cotidiana. ¿Cómo pueden el ejemplo de él, que fue un hijo tan duro de corazón, y una mamá que siempre buscó como la conversión de él, con la que se fuera por los caminos de Dios? ¿Cómo puede el ejemplo de ellos dos influir sobre la vida de nuestros oyentes Sí. y nuestros podcasters? La bilingüe ahora. Digamos que San Agustín influye mucho, ¿no? Te enseña algo que pienso que es muy actual y se necesita hoy, y es el buscar la verdad. A veces uno se concentra en lo que escucha, ¿no? Nunca se pone como, bueno, voy a investigar si sí es cierto, voy a mirar qué tan verdad o verídico es lo que dice él. Uno se queda con lo que escucha, ¿no?
Y él no lo hacía, él escuchaba, pero a la vez decía, no, pero esto no es así, esto tal. Entonces investigaba, buscaba. Yo diría que es esa inquietud por buscar la verdad. Una inquietud que marcaría el hoy. Que a veces nos quedamos, como dicen algunos profesores, se tragan entero todo. Y a veces es mejor, ¿no?, empezar a desglosar y mirar qué tan cierto es todo lo que le mencionan a uno. Eso es lo que me llama la atención de él. Y de Santa Mónica, esa fe de saber que su hijo se va a convertir. O sea, esa fe inquebrantable que busca que él regrese. Nunca dijo como, ay no, ya mi hijo se fue por allá, yo ya que me voy a poner a hacer. Me voy a quedar en mi casa, duermo. No sé, voy a hacer otra cosa, hago la serie. Pero nunca pensó en eso, sino que antes bien luchó por buscarlo. Un dato más que se me olvidó, bueno, se me pasó decirlo, es que Santa Mónica se acerca a San Ambrosio, ¿no? En medio de este diálogo que él tenía con San Agustín, Santa Mónica se da cuenta de ello y se acerca a San Ambrosio y le dice, mira, mi hijo no cree, ayúdame. Y en ese momento ella empieza a llorar y le dice San Ambrosio algo muy bonito y es, ¿cómo un hijo de tantas lágrimas se va a perder? Es una frase que ya uno dice, bueno, entonces sí se va a convertir. ¿Se anotaron, mamás? Sí. Entonces es muy bonito. ¿Cómo un hijo de tantas lágrimas se va a perder? Si tú estás luchando tanto por él, no creo que Dios vaya a decir no, que se pierda, ¿no? Antes te va a ayudar. Entonces eso es lo que uno observa en la conversión de él. La intercesión de la mamá y también la sabiduría y la búsqueda de la verdad que tenía San Agustín. Sin palabras. No, algo que yo quiero recalcar mucho es que la fe nunca se perdió, ¿no? No. Y que, dime. Digamos, San Agustín, a pesar de que estaba en otras, él tenía algo presente y era la fe de su madre, ¿no? Entonces, ¿cómo decirlo? Como que siempre, cuando ya llegó a su conversión, él dice, hey, sí, mi mamá tenía razón. Yo siempre iba por otros lados pensando que era otra cosa, pero no, mi mamá, así de sencilla, así con sus oraciones, con sus devociones, ella estaba en la verdad siempre. Y yo nunca, yo me alejé, yo me fui para otro lado. Entonces, digamos, eso es lo que le llamó la atención de la fe de su mamá. ¿Cuál sería ese consejo para una mamá hoy que puede tener un hijo como San Agustín? Yo digo que la oración calma mucho. Digamos, depositar ese hijo en Dios es lo único que uno puede hacer. Y no es solo hacer una oración y ya, como voy al templo y digo, Señor, te doy a mi hijo, chao, y ya no vuelvo más. No, es ser constantes. ¿Por qué? Porque la oración es también como esa misma gota que cae en la piedra. En algún momento, en algún lugar, él se va a encontrar con una persona que, pum, le abre los ojos o le abre el corazón y entiende un poquito más del por qué es la fe, ¿no? Eso es lo que a mí, o ese es el consejo que yo les daría a ellas. Háganlo así a poquitos y verá que se va a dar. Los frutos se darán en algún momento de la vida de la otra persona. Ese consejo para ese joven que de pronto nos está escuchando, que tiene ese corazón duro, que muchas veces uno de joven no cree que la fe mueve montañas, que la fe existe, que existe un Dios, que existe una Virgen. ¿Cuál podría ser? Hay algo muy bonito en San Agustín, ¿no? Él era filósofo antes y ya después se volvió un retórico de teología, se le podría decir. Si uno quiere como encontrar la verdad, porque aunque él lo haya escrito hace muchos años, tú lo lees y es muy actual. Sí. Entonces, le recomendaría empezar a leerlo. ¿Por qué? Porque leyendo esas obras que él escribe, se entiende la fe. Es un poquito complejo, ¿por qué? Porque toca estar más preparados para leerlos o volverlos a leer. San Agustín tiene algo muy bonito. Cuando él escribe tiene una retórica, no sé cómo se diría, pero es como semicircular. ¿Por qué? Porque va avanzando y después se devuelve un poquito. Avanza un poquito y se devuelve un poquito. Hasta que entienda la idea. Okay. Entonces en esas obras se encuentra eso. Yo diría que leerlo para empezar a entender un poco más. ¿Cómo se podría aplicar hoy en la emisora, aquí en los 1400 y también en el podcast, los procesos de San Agustín en la comunicación y en la pedagogía? Porque la pedagogía no es fácil, enseñar no es fácil, y más que lo escuchen a uno, menos sí. Para los oyentes y para ti. Yo creo que hay tres puntos fundamentales que podríamos observar en San Agustín. El primero es esa retórica que te decía, ¿no? El poder explicar un tema para grandes letrados y también para alguien que no es letrado, ¿no? Dentro de todas las obras que vemos de San Agustín, porque es una biblioteca inmensa,
hay obras que son para los fieles, personas que de pronto nunca estudiaron filosofía, nunca estudiaron letras. Él escribe para ellos y lo hace de una forma sencilla, que uno las lee, que más que todo son sus homilías. Uno las lee y es todo lo que él menciona completamente difícil, pero lo menciona muy fácil acá. Entonces es como un resumen más fácil. Entonces uno encuentra todo eso allí, en lo que él le decía al pueblo. Y también para los grandes letrados, que era con filosofía, que le agregaba de todo, su intelectualidad, y él exponía toda la fe ahí. Entonces son dos puntos diferentes, pero es la capacidad que tenía para darle a los más pequeños y para darle a los más grandes. Okay. En cuanto, se podría decir, intelectualidad. Y ya lo otro es la pedagogía, que es la forma de la retórica que él toma, que es empezar a avanzar un poquito, pero él se vuelve hasta que entiendas la idea. ¿Sí me entiendes? En las obras tú lees, ¿no? Sí. Y él avanza en una idea. Por ejemplo, la felicidad. Entonces él inicia con la felicidad y él empieza a exponerla. La felicidad es algo que tú vas buscando poco a poco, pero avanza un poquito en el tema y se devuelve y empieza a explicarlo otra vez para que entiendas la siguiente idea que va a conectar. Esa es la idea que tienen todos los libros de San Agustín. Es una pedagogía porque él empieza a enseñarlo. O sea, no quiere que te vayas vacía, sino que te recuerda hasta que se te queda la idea. Y lo último es que era abierto al diálogo. ¿Por qué? Cuando él se va a Casiciaco, después de que ya se convierte, porque deja su empleo como retórico del imperio, entonces ya cambia a convertirse más a Dios. Entonces se prepara para su bautismo. Okay. Y allí es donde escribe una obra que se llama El mal, y empieza a explicar que el mal es la ausencia del bien. Todo esto empieza a ahondarlo, pero esa obra no fue que él se hubiera pues sentado allá, bueno, el mal es esto y el bien es esto. No, fue un diálogo que tuvo con sus amigos, con su mamá. Entonces en ese diálogo él empieza a dar como una respuesta a qué sería la verdad, ¿no? Entonces nunca fue como, no, yo pienso esto y es eso. No, él dialogaba como estamos ahorita. Entonces te dice, no, es esto, y lo encuentran los tres juntos y dan ese resultado, digamos. En estos 8 años del proceso vocacional, ¿cómo ha cambiado San Agustín para ti? Bastante. Desde que entraste hasta Sí. en este proceso ya de los votos, que sabes qué es lo que quieres. Yo diría que bastante, porque tú empiezas a conocerlo más a fondo. Ya no es como antes te lo escribían, digámoslo así. Como no, era una persona que era como usted, pero después se convertía. No, ya empiezas a ver que sí era cierto, todo lo que él hacía, cómo él escribía. Y entonces todo eso, lo que él vivió, lo que él aprendió de sus papás, lo demuestra en su vida ya como obispo, ¿no? Ok. Él defiende, digamos, esa fe. Y a eso lo lleva a uno, como a defender la fe, a aprender más, a no quedarse con lo poquito, sino a aprender muchísimo más. Entonces por eso uno como que de San Agustín me llevo que toca estudiar toda la vida. No es solo como ciertos momentos, sino es toda la vida la que toca estudiar. Eso es lo que a mí me llama la atención de él. ¿Cuál sería ese mensaje que tú le podrías dar a ese corazón inquieto? Yo diría que es el acercarse a Dios. Sé que es complejo cuando uno tiene un corazón inquieto y de pronto dice, no, pero es que para mí allá no está la verdad. Yo diría que es empezar a investigar y a buscar. Y ese corazón inquieto empieza o sabe por dónde ir. Piensa, no, es que soy yo el que define por dónde va el corazón. No, el corazón tiene como su propia... Sí, su su propio vida. camino, sí. Sí, su vida. Sí. Entonces digamos que él te va llevando a la verdad. Entonces si tienes ese amor a la verdad, es estar abierto a escuchar cosas que quizá eran contrarias a lo que pensabas, o cosas que tú pensabas y que sí eran ciertas. Entonces es eso, tener una mente abierta hacia ese sentido. Entonces yo puedo cambiar esto. Se le llama, o se le podría decir, es como la humildad de aprender. Ok. Tener la capacidad de decir, bueno, sí, yo estaba mal en esto, pensaba que era esto, pero bueno, quizás esto, porque encuentro un poco de argumento. Entonces encuentro todo eso, pues así mismo sería eso, investigarlo y tener como esa humildad de saber que de pronto lo que yo había conocido, lo que yo pensaba, no era. Fray, muchísimas gracias por este tiempo, por sus palabras, por tomarse el tiempo, porque sabemos que la agenda de ustedes es un poquito ocupada.
no sé, de pronto ahora yo creo que para mí, para varios de nuestros podcasters que están ahí atrás del celular, desde donde nos están viendo, desde un celular, una pantalla de un computador, cómo nos abre la perspectiva de San Agustín, ¿no? No me voy a quedar con tu frase de no comer entero, sino desmigajar, decimos nosotros muy santanderianamente, desmigajarlo. Y es de que no nos podemos quedar con solamente lo que uno es o con lo que uno le dicen. Y qué bonito que San Agustín, tan soberbio que fue, siempre estuvo con esa fe. Y eso es tan difícil porque hoy en día hay tanto joven, somos jóvenes, que tenemos a veces ese corazón de que Dios nos manda a alguien a hablarnos un poquito de fe, del amor, de la comprensión. Y uno dice, ay, no quiero escuchar. O se pone, o yo no sé tú qué piensas de ahora de esos jóvenes que creen en otras cosas, ¿no? Y uno dice, pero si solamente hay un Dios. Y de pronto yo que con mis 24 añitos, porque ya estoy a cumplir, ya los cumplí, uno cree que solamente tiene la verdad absoluta y que no sé ni cómo llamarlo yo, porque a veces creemos nosotros que Dios no existe o que Dios no está. Pero hoy Fray Miguel dijo acá, presente, y se los dijo a ustedes, sí hay un Dios que existe, sí hay que creer, sí hay que amar, sí hay que aprender a escuchar, porque San Agustín fue un gran escucha, ¿no? Sí. Además, vale la pena resaltar eso ahorita, pero San Agustín también, la música era lo que le llamaba la atención. Entonces él fue una vez a ese templo porque claro, iba a ir a escuchar la homilía para ver en qué le podía debatir a San Ambrosio. Entonces en medio de eso, la música también, en él empieza a causar algo diferente. Dice, uy, la música me llevaba a Dios. Yo cerraba mis ojos y me concentraba en él. Entonces esa parte también es importante, ¿no? Como todo lo que hay, digamos, yo lo diría así, en una misa, también me lleva a él. Okay. ¿Sí? Y es lo que uno vive como a diario. Entonces yo, digamos, intento como vivir eso, como dejarme llevar por la música, dejarme llevar por las oraciones. Todo eso que ocurre en una Eucaristía es llevarlo también a Dios. Entonces son cosas que se van uniendo y que él cuando se convierta dice, oh, allá está la verdad y yo por eso voy y por eso hago. Entonces es algo de admirar. Realmente sí, y quedamos con eso. Hoy en este podcast te invitamos a que tú que estás ya en la casa, y si tienes de pronto ese hijo rebelde, ¿qué le podemos decir, Freddy? Que lo ponga a leer. Que lo siente y lo lea con el puente, no mentiras. No, que de pronto el escucha, el saber hablar, ¿no? También Sí. oiga, ahora que lo digo, el saber hablar, el saber escuchar. Uno que es mamá entiende, uno que es mamá. Y yo, ¿cuál hijo? Tengo por ahí una escondida. Algo que de pronto no saben. Sí, es que de pronto... bueno, no les voy a contar mis intimidades acá, amigos. Pero de pronto uno que ya va entendiendo, ya cuando se sale uno de la casa, ya cuando uno aprende a ver, ya siente ese sentimiento de papá, de mamá. Y usted que está allá, lo invito a que entienda a su hijo, a que lo escuche, a que lo ame, a que se sientan los dos a leer. Y ya por último, yo quiero que Fray Miguel le regale una frase que San Agustín lo hubiera marcado y que se las pueda regalar hoy a ellos. Vale. Hay una frase que yo siempre cuando hago una catequesis o algo la explico, y es ama y haz lo que quieras, ¿no? Porque la gente dice como así, ama y haz lo que quieras. Sí, ¿cómo así? Porque me los estoy Sí. quitando al desorden. Ama y haz lo que quieras es, si tú amas, si tú tienes el amor, o sea, conoces a Dios y sabes que es el amor puro, porque Dios es amor, lo dicen los evangelios. Entonces, si Dios es amor y lo tienes a Él, ¿qué vas a hacer de malo? ¿Sí? Sí. Entonces, si lo tienes a Él, ¿por qué vas a ir a robar? Si sabes Ok. que esto es amor. Entonces eso causa una maldad en Él. Cuando conoces el amor, haces lo que quieres. ¿Por qué? Porque no te vas a salir fuera del amor. Esa es la frase que a mí me maravilla de San Agustín. Y siempre se la explico hasta a los niños pequeños. Así que ya saben, muy pendientes. Fray Miguel, muchísimas gracias por este tiempo, por venir acá, porque sabemos que no es nada fácil pasar el filtro de seguridad de la presidencia. No, mentiras. Pero muchísimas gracias. En serio, qué bonito cómo hablas, cómo te expresas, cómo tienes esa fe intacta de San Agustín.
porque sé que tienes un corazón inquieto, porque sé que gracias a ti hoy muchos se enamoraron más de esta historia tan bonita y que nada, los invitamos a ustedes a que nos sigan ahí en nuestras redes sociales, acá en Spotify como Testigos de Fe de Emisora Mariana 1400 AM, recordándoles que estamos bajo la dirección de nuestro querido Padre Julián Ospina y que llegamos gracias a nuestra provincia, Señora de Gracia de Colombia. Chao, chao. Chao.